noches, doctor Álvarez. Nosotros somos el grupo de neurogenética. Estamos aquí presentando nuestro video sobre el ADN. Mi nombre es Eduardo Fernández y les presento a la mayoría del equipo. Mi nombre es Ana Mendoza. Mi nombre es Gabriela López. Mi nombre es David Castillo. Buenas noches, compañeros y doctor. Mi nombre es Ángel Bo. Mi nombre es Marta Girán. Buenas noches, mi nombre es Pamela Janet. Y de antemano, pues esperamos que les guste este video que está hecho con mucha dedicación. Le pedimos disculpas ya que falta en este momento 3 compañeros que están enfermos y pues ellos trabajaron con nosotros, no se fueron para atrás y espero que sea de su agrado. Muchas gracias. El ADN es una proteína compleja que se encuentra en el núcleo de las células y forma el principal constituyente del material genético de los seres vivos. Los científicos del siglo XIX sabían que la información se encontraba en unidades individuales que llamaron genes, pero a su vez no sabían qué eran los genes, pero sí sabían que los genes determinaban muchas diferencias hereditarias. En 1920, el científico Frederick Griffith, en busca de una vacuna para prevenir la neumonía, realizó un experimento con ratones y la bacteria Streptococcus pneumoniae. Al primer ratón le inyectó una cepa S o lisa, es decir, enferma, capaz de causar neumonía. El ratón murió. Al segundo ratón le inyectó una cepa R o rigosa, es decir, sin la bacteria, y el ratón no enfermó. Al tercer ratón le inyectó cepas infectadas expuestas al calor, dando como resultado un ratón sano. Al último ratón le inyectó cepas infectadas expuestas al calor, junto con cepas rigosas, y lo sorprendente fue que el ratón murió. Griffith, al ver los resultados de esto, planteó una hipótesis de que algo de las cepas expuestas al calor habría cambiado los genes de las bacterias sanas, volviéndolas inmortíferas. A este proceso Griffith le llamó transportación, pues no solo se transformaron, sino que también se multiplicaron. Investigadores del tema llamaron al experimento de Griffith la muy buscada molécula de la herencia. Una década después del descubrimiento de Griffith, los científicos Oswald Avery, Colin MacLeod y Macaulay McCarthy descubrieron que la molécula de transformación es el ADN. Ellos realizaron el mismo experimento de Griffith y encontraron que el ADN es el principio transformante. Los científicos separaron de la célula los lípidos, azúcares, proteína, ARN y ADN, e hicieron cultivos nuevos con las cepas S y R, descubriendo que después de calentar las cepas lisas, éstas murieron, pero no se destruyeron en su totalidad, ya que fragmentos de su ADN quedaron intactas y éstas a su vez pasaron a ser parte de las rigosas, incorporándose a sus cromosomas y dando a los genes necesarios para transformarse en cepas lisas. Los científicos concluyeron que el estudio que los genes están hechos de ADN. ¿Cómo es que el ADN es la molécula de herencia de los bacteriófagos? Hay ciertos virus que infectan a solo bacterias. Estos se llaman bacteriófagos, lo que significa comedores de bacterias. Un bacteriófago, fago en abreviación, depende de su bacteria huésped para cubrir todos sus ciclos de vida. Cuando encuentra una bacteria, se adhiere a la pared celular de esta y le inyecta su material genético. Y la envoltura del fago queda fuera de la pared celular de esta. La bacteria no distingue los genes del fago de sus genes, así que los interpreta y utiliza esa información para crear más fago. Por último, uno de los genes del fago dirige la síntesis de la enzima y rompe la bacteria, lo que deja en libertad a los fagos recién constituidos para iniciar así un nuevo ciclo. Hola chicos, mi nombre es Caitlin y yo les voy a estar hablando sobre la estructura del ADN. No ha sido fácil determinar la estructura del ADN o de cualquier otra molécula biológica, ni siquiera para científicos de hoy en día. Sin embargo, a finales de 1940, varios científicos empezaron a preguntarse cómo sería la forma o la estructura de esta molécula llamada ADN. Dos en especial de ellos, Maurice Wilkins y Rosalind Franklin, les dejo sus fotos por acá abajo, ellos realizaron una investigación para saber cómo sería la estructura de esta molécula. En su investigación, ellos utilizaron el método de difracción por rayos X. ¿Cómo es esto? Ellos tomaron cristales de ADN purificado y los bombardearon con rayos X. Al
estar realizando este proceso, ellos tomaron las notas de cómo rebotaban los rayos X en los cristales con la molécula del ADN. El mismo estudio no arrojó en sí una imagen clara de qué era la molécula del ADN, pero con el conocimiento de estos dos científicos lograron extraer una estructura más o menos regular, y es por lo que conocemos más o menos la estructura del ADN. Ellos descubrieron información, por ejemplo, 3 puntos. La primera es que el ADN es de una forma delgada y alargada. Mide alrededor de unos 2 nanómetros de diámetro uniforme, que es el nanómetro. El nanómetro equivaldría a 1000 millonésimas de metro. El segundo punto, el ADN es helicoidal. Esto significa que está en una forma retorcida, dirían ellos. Eso significa que tiene una forma como la forma de un sacacorcho o una escalera de caracol, como ellos le llamaron. Y la tercera es que la molécula del ADN consta de unidades que se repiten. Aunque estos datos no proporcionaron suficiente información para aclarar una estructura, como es la estructura del ADN, otros 2 científicos decidieron seguir investigando al usar la información de los otros 2 científicos. El nombre de estos científicos eran James Watson y Francis Crick. Estos científicos propusieron una estructura del modelo del ADN, que sería una forma de hélice. Propusieron que la molécula del ADN consta de polímeros de nucleótidos enlazados entre sí, a los que llamaron hebras. En cada hebra del ADN, el grupo fosfato se une al nucleótido con el grupo del azúcar del siguiente nucleótido de la misma hebra, lo que produce una especie de columna vertebral, por lo que ellos decidieron que los enlaces iban formando 2 diferentes columnas y cada enlace covalente unía el nucleótido del azúcar con el nucleótido del fosfato de la siguiente columna. Entonces, después de tantas investigaciones, estos científicos concluyeron en una cosa. Número 1. El ADN se forma de 4 nucleótidos, los cuales están formados por 3 partes: un grupo de fosfato, uno de azúcar, que en este caso sería la desoxirribosa, formada por 5 carbones, y el tercero sería una base nitrogenada, la adenina, guanina, timina o citosina. También descubrieron que estas bases nitrogenadas siempre se unen al otro nucleótido en bases proporcionales. Descubrieron que este ADN está formado por estas partes, y además lo que ya habíamos platicado sobre que está formado por 2 hebras de nucleótidos, los cuales forman un enlace covalente entre ellos, y es lo que le da la forma a la molécula del ADN. Les dejo una foto por aquí abajo. Esto ha sido todo por mi parte. Gracias por poner atención. Codifica la información el ADN. Lo interesante del tema es cómo una pequeña molécula con 4 simples unidades determinan las características de un organismo. Pero no es el orden de las unidades, el número de las unidades el que determina la característica, sino que la secuencia de estas. En una hebra de ADN, las 4 bases pueden disponer en cualquier orden, y cada peculiar secuencia de bases representa un conjunto de características únicas de instrucciones genéticas. Ejemplo, no se necesitan muchas letras para formar una lengua, como el castellano tiene 27 letras, el hawaiano tiene 12 letras, y el idioma binario de las computadoras tiene solo 2. Pero a pesar de tener pocas letras, o sea, no tiene que ver el número de letras, sino que lo que se realiza con estas, porque estos 3 tipos de letras pueden hacer un lenguaje con miles de diferentes palabras. Desde luego, las palabras tienen que tener un orden para que dé un sentido. Un gen debe tener las bases adecuadas en la secuencia precisa. Diferentes secuencias de bases de ADN codifican información muy diferente o no codifican ninguna información. El ADN. Bien, se dice que en 1950 muchos biólogos se dieron cuenta que el
la clave para encontrar la herencia se encontraba en la estructura del ADN. Así también dijeron que lo más importante no es el número de unidades, sino la secuencia. Así también un tramo de ADN de solo 10 nucleótidos tiene más de 1 millón de secuencias posibles de las 4 bases. Por ejemplo, un organismo tiene desde millones de nucleótidos en las bacterias, en las plantas y en los animales hay miles de millones, y en las moléculas del ADN se codifica una cantidad asombrosa de información. La replicación del ADN. Cuando hablamos de replicar, hablamos de copiar, duplicar o repetir. La replicación del ADN es un proceso fundamental en el ciclo de la célula. Podemos decir que las células provienen de células. Esta frase remonta al momento en que fuimos un óvulo fecundado. El óvulo fecundado es la célula que se divide en dos. Esta célula madre da a las células hijas una copia casi perfecta de su información genética. Para que esto suceda, la célula madre debe crear 2 copias casi idénticas de su ADN. Esta célula original sintetiza las 2 copias y produce estas 2 hélices idénticas. Por tanto, la replicación del ADN produce 2 hélices nuevas, cada una de ellas con una hebra original y una hebra nueva. Los componentes de la replicación del ADN son hebras de ADN originales, nucleótidos libres y enzimas, que son las encargadas de desarrollar, separar y crear nuevas hebras de ADN. Los tipos de enzimas que tenemos, podemos mencionar 2. En este caso, las enzimas de ADN helicasas son las encargadas de abrir o separar la hélice original del ADN. Las enzimas de ADN polimerasas son las encargadas de crear las nuevas hebras de ADN. Las enzimas polimerasas también son encargadas de unir la timina con la adenina y la guanina con la citosina. Al finalizar la replicación del ADN, una hebra de ADN original y una hebra de ADN hija recién formada se enlazan, formando así una nueva hélice de ADN. Hola, mi nombre es David Castillo y yo voy a hablarles un poco de la replicación del ADN. Esta comienza con la apertura de la doble hélice del ADN para sintetizar nuevas hebras de ADN con la secuencia de bases complementarias de las 2 originales, para luego unir las secciones para formar una nueva hebra continua de ADN. En sintonía con 2 enzimas, la ADN helicasa rompe enlaces de hidrógeno entre pares bases complementarias que mantienen unidas las 2 hebras del ADN original, y con esto se separa y se desarrolla la doble hélice original y se forma una burbuja de replicación. Estas a su vez contienen una horquilla de replicación en cada extremo, donde las 2 hebras de ADN original comienzan a desarrollarse, y es también en donde la base de las hebras dejan de estar emparejadas. Estas burbujas de replicación son esenciales para que la enzima polimerasa pase a las bases de cada hebra de ADN. Por tanto, cada célula puede sintetizar millones de secciones de ADN cuando replica un único cromosoma, y todos estos fragmentos los une la ADN ligasa. Muchas gracias. ¿A qué se le llama mutación? La mutación se le llama a las alteraciones que ocurren cuando no se replica correctamente el ADN. Entonces, ¿cómo es que ocurren las mutaciones? Sucede cuando se dan cambios en las bases del ADN. Esto hace que se dé como resultado un gen defectuoso. Entonces, ¿cuál sería el nivel de exactitud del proceso del ADN? La falla de exactitud es mínima en sí, forzando casi al 0, pues es del 1%, en un caso de cada 100.000. Entonces la duda sería, ¿por qué ocurren tantos errores? En su mayoría se refiere a factores ambientales, compuestos químicos
O una de las cosas que también afecta mucho son los procesos de radiación. Entonces, ¿en qué podríamos decir que afecta la radiación al ADN? En sí lo que afecta es el que hace que no sea el correcto emparejamiento a la hora de que el ADN se está como que creando, manipulando, por así decirlo. Entonces, a veces solamente queda un gen como que disponible y ahí es cuando sucede ya sea algún tipo de mutación como el síndrome de Down, o hay personas que nacen con 6 dedos, entonces a eso nos toma. Entonces, tengo la duda, ¿qué son las mutaciones puntuales? Las mutaciones puntuales es cuando se refleja este error del que habíamos hablado anteriormente, que es 1 en cada 100.000. Es cuando se reemplaza al gen que está correcto por el incorrecto. Sí se hace el cambio como que al revés, por así decirlo. Entonces, en conclusión, ¿puede ser beneficiosa una mutación? Sí, hay mutaciones beneficiosas. ¿En qué nos ayudan? Te preguntarás. Nos ayudan en la selección natural. Se han visto casos, incluso yo creo que es Darwin quien dispone eso, que la mutación que se dio en las jirafas. Habían jirafas con el cuello más largo, las cuales podrían alcanzar alimento incluso mayor. Entonces ahí fueron como que desapareciendo o extinguiéndose las jirafas de cuello como que más pequeño, porque ya no alcanzaban el alimento suficiente, ¿verdad? También ayudan para la evolución de la vida en la Tierra. Todo ser humano, todos evolucionamos ciertamente en tantos millones de años. Se ha dado eso del paso del simio al hombre. Todo ha sido en base a mutaciones genéticas. ¿Cómo descubrieron los científicos que los genes están hechos de ADN? En el siglo XX los científicos ya sabían que los genes están hechos de ADN, porque Griffin había demostrado en sus estudios que los genes pueden transferirse. McCarthy demostró que el ADN era una molécula que podía transformarse a las bacterias, y Chase encontró en el ADN es también el material hereditario de los virus bacteriófagos. En la estructura del ADN, el ADN consta de nucleótidos que están unidos a hebras largas. Cada nucleótido consta de un grupo de fosfato, el azúcar desoxirribosa de 5 carbonos y una base nitrogenada. Se presentan 4 bases: adenina, guanina, timina y citosina. Las hebras del nucleótido giran alrededor de otra y componen la doble hélice del ADN, que tienen aspectos de una escalera de caracol. Las bases de cada hebra se emparejan a mitad de la hélice sostenidas por el enlace de hidrógeno que equivalen a los peldaños de la escalera. ¿Cómo codifica la información el ADN? La información genética está codificada como secuencia de bases de una molécula de ADN, variando la secuencia y el número de bases de diferentes genes. Como las moléculas de ADN tienen miles de millones de nucleótidos, pueden codificar cantidades enormes de información en una pequeña secuencia de bases. Como la replicación del ADN garantiza la constancia genética durante la división celular. Cuando las células se reproducen, deben replicar su ADN de forma que cada célula hija reciba toda la información genética original. En la replicación del ADN, las enzimas desarrollan y separan las 2 hebras del ADN original. Nucleótidos libres forman enlaces de nitrógeno con las bases complementarias de las hebras originales, y la ADN polimerasa une los nucleótidos libres para formar nuevas hebras de ADN. La replicación es semiconservativa, porque cuando concluye la replicación del ADN, nuevas hélices constan de una hebra ADN original y una nueva hebra hija. Entonces, ¿cómo ocurren las mutaciones? Las mutaciones son cambios en la secuencia de la base de datos del ADN. La ADN polimerasa y otras enzimas de reparación revisan el ADN y reducen al mínimo los errores producidos en la replicación, pero pueden llegar a ocurrir cambios en las bases como resultado de la erradicación del daño de ciertos compuestos químicos.